Noches, chicos. A ver, tengo un opinión. El día de hoy vamos a tener una presentación de alguien que creo que no necesita mucha introducción, ¿verdad? Profesor de muchos, y profesor, el doctor Alberto Flores, egresado de Salvador de Gutiérrez, tanto de medicina interna como de nefrología. El primer egresado de la primera promoción, profesor de varias facultades de residencia acá en la ciudad. Entonces va a iniciar el tema que tenemos acá presente en la pantalla. Buenas noches a todos. Yo sé que la mayoría no me conoce. Me estoy poniendo viejo porque ya no tengo contacto con residencias y eso envejece a uno. Pero yo soy, como dijo el doctor Seguro, el doctor Alberto Flores, nefrólogo de Celdón. Y quería hoy darle un tema que lo preparé para residentes y para médicos jóvenes. Ustedes dirán, esto no es de nefrología, el manejo de neuropatía diabética no es un tema que tenga que ver con nefrólogo. Y yo vine aquí para demostrarle que sí tiene que ver con nefrólogo y que es necesario que nosotros nos empoderemos en manejar esto porque hay un nicho de oportunidad para nosotros bien manejar a nuestros pacientes que ahora mismo no están teniendo resultados satisfactorios. En esta conferencia vamos a tratar algunos temas, vamos a hablar generalidades de la neuropatía diabética, vamos a hablar del objetivo del tratamiento, también vamos a hablar de un término que algunos de ustedes no conocen, que es la polineuropatía urémica, vamos a hablar del manejo de la neuropatía de caras al paciente con enfermedad renal, sobre todo la neuropatía dolorosa y las opciones terapéuticas que nosotros tenemos a mano, si son iguales o son diferentes en el paciente renal. La neuropatía diabética es una complicación importante de la diabetes mellitus. Tiene una prevalencia entre un 40 a un 80% de los pacientes diabéticos tipo 2, alrededor de un 28-30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad frecuente, sobre todo en un grupo etario que es el mayor de 50 años, con prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Hombres, sobre todo diabéticos tipo 2, mayores de 50 años, tienen una mayor incidencia de complicaciones neuropáticas que las mujeres. Ese es el grupo donde el pico de neuropatía es mayor. No estoy hablando de pacientes renales, estoy hablando de pacientes diabéticos en forma global. Esta enfermedad se dice que en algún momento de la vida de un paciente diabético, la mayoría o la mitad de ellos van a tener algún síntoma neuropático durante su vida. La polineuropatía diabética, como les dije, es la complicación neurológica más frecuente de la diabetes. Es una polineuropatía distal simétrica, más afecta las extremidades inferiores y, como les dije, es simétrica de los dos lados y distal. Es una neuropatía que va produciendo de manera gradual disminución de la integridad de las fibras nerviosas, va produciendo una pérdida progresiva de la sensibilidad, con lo cual va a conllevar obviamente a mayor riesgo y mayor vulnerabilidad de este paciente. Va a tener pérdida sensorial, mayor riesgo de caída, mayor riesgo de ulceraciones en las extremidades por la misma pérdida de sensibilidad. Es importante tenerlo en cuenta y estas anomalías se pueden complicar frecuentemente con dolor neuropático. El dolor neuropático del paciente diabético común aparece normalmente alrededor del 25% de estos pacientes. No estamos hablando todavía de pacientes renales. La neuropatía diabética, una vez se instaura en un paciente, es algo irreversible. Tenga claro eso. Una vez un paciente tiene algún grado de neuropatía establecida, es algo irreversible y es algo progresivo. Puede o no inicialmente acompañarse de dolor neuropático, para que estemos claros. Entonces, el manejo de una neuropatía diabética debe dirigirse a tratar de prevenir o retardar la progresión de las complicaciones como son las úlceras de los pies, la pérdida de la sensibilidad, el mayor riesgo de caída y el envolvimiento del sistema nervioso autónomo. Yo le dije que es una neuropatía inicialmente sensorial, pero también es una neuropatía que afecta al sistema nervioso autónomo. Entonces, como consecuencia de la afectación del sistema nervioso autónomo,
vamos a tener afectación cardíaca, variabilidad en la frecuencia cardíaca, vamos a tener hipotensiones posturales, vamos a tener hipotensiones intradialíticas, ahorita hablamos de eso, vamos a abundar un poquito más, y también puede haber incluso como consecuencia de esa afectación autonómica del corazón, una degeneración del corazón y puedes hacer una isquemia silente. A nivel gastrointestinal, la famosa gastroparesis diabética, síntomas gastrointestinales múltiples caracterizan esto. A nivel genitourinario, la famosa disfunción eréctil del paciente diabético y también pueden predisponer a retención urinaria. Todo esto como consecuencia de la afectación del sistema nervioso autónomo. Disculpe que estoy disfónico, pero es una hernia y tal que tengo que me ha cambiado la voz y me tiene con una ronquera persistente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Básicamente es retardar o prevenir el desarrollo y la progresión de la neuropatía periférica diabética. Y para esto yo lo voy a explicar usando una gráfica famosa que deben conocer todos del que digo. Esa gráfica es para la progresión de la enfermedad renal diabética. ¿Cómo nosotros vamos a incidir? Yo tengo un poquito aquí. ¿Cómo nosotros vamos a incidir en la progresión de la enfermedad renal diabética? Esta pirámide lo explica todo. Número 1, cambiar los estilos de vida. El paciente debe llevar una dieta especial, debe tener ejercicios, debe cesar el tabaquismo, debe también bajar de peso. Medicamentos de primera línea, que son los básicos para la enfermedad renal diabética, es lo mismo para la neuropatía. Hay que incidir con los inhibidores de renina, los bloqueadores de receptores de angiotensina, hay que incidir con los SGLT2 inhibitors, hay que incidir con las estatinas, hay que incidir también con la metformina. Medicamentos de segunda línea que ya son de primera línea también, como los agonistas GLP-1, también los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, no esteroides, y también antiagregantes plaquetarios. Son medicamentos que tienen que estar dentro del manejo global del paciente diabético, en el cual querramos tener incidencia en la prevención tanto de la neuropatía como de la nefropatía, como bien lo dice la que digo. En pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Un control metabólico estricto de la diabetes, un control estricto de la presión arterial, un control estricto de la dislipidemia de estos pacientes y modificar los hábitos de vida de este paciente. Esas son cosas esenciales si queremos prevenir el tercero de tener la progresión de una neuropatía diabética establecida. Ahora bien, yo le voy a hacer pregunta a todos. ¿A quién corresponde el manejo de la neuropatía diabética? ¿Quién es el que está encargando de estos pacientes? ¿Es el diabetólogo o el endocrinólogo? Podría ser. ¿Es el cardiólogo? Podría ser. ¿Somos los nefrólogos en el paciente renal? Debería ser, pero no es. ¿Es el nutricionista? Podría ser. ¿Es el neurólogo? Podría ser. Pero nadie es el encargado de asumir la responsabilidad global del manejo de esta complicación. Nadie se está encargando. Piénsenlo en la práctica. Solamente nos estamos limitando a dar neurotropas, solamente nos estamos limitando a dar medicamentos para dolor neuropático. Y no estamos teniendo en cuenta muchas cosas que van alrededor de ese paciente. Y ese es lo que yo quiero enfocar. Esa es la base de esta conferencia. Y yo voy a decir, okay. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con una enfermedad renal? Ya vimos globalmente así un abuelo de pájaro, la neuropatía diabética, abuelo de pájaro. ¿Cómo es el manejo que debe hacer? Sé que es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿y en el paciente renal? Que tiene neuropatía diabética, pero también tiene una enfermedad renal diabética. ¿Qué es lo que pasa? Está descrito en el paciente diabético y en el no diabético también una polineuropatía mal llamada polineuropatía urémica. ¿Por qué digo mal llamada? Porque el término uremia nos encasilla a nosotros a pensar en el síndrome urémico. Y esta patología no tiene nada que ver, o tiene que ver, pero no necesariamente es parte del síndrome urémico, como lo tenemos preconcebido. Pero sí es el nombre que se usa, polineuropatía urémica.
Al igual que la polineuropatía diabética, es una polineuropatía sensitivo-motora. Al igual que la polineuropatía diabética, es simétrica, es distal, ¿ok? Y es sumamente frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchísimos factores contribuyentes han sido asociados, desde la enfermedad ósea mineral, la hipercalemia en estadio avanzado, y voy a hacer algo con la hipercalemia. No es que la hiperpotasemia produzca neuropatía, no, es que la hiperpotasemia conlleva síntomas que podrían empeorar los síntomas neuropáticos. Esos síntomas, desde la debilidad muscular, la disminución de la sensibilidad, pues empeoraría los síntomas neuropáticos, y eso es algo que tenemos que tener importante como factor contribuyente. También las déficits nutricionales, la deficiencia de tiamina, la deficiencia de zinc, la deficiencia de biotina. Importante también una disminución en la actividad de la transcetonasa, y eso yo lo voy a explicar ahorita cuando hable un poquito de deficiencia de vitamina B1. Pero eso también es otro factor que contribuye a la producción o al empeoramiento de la neuropatía urémica. Otro factor es la retención en etapa más avanzada de la enfermedad renal, la retención de fenoles, retención de minoxidil, la beta-2-microglobulina y otras moléculas de peso molecular mediano que se retienen en la enfermedad renal terminal, contribuyen también a este empeoramiento de la neuropatía urémica, perdón. Entonces, esta polineuropatía diabética, es importante que tengamos en cuenta algo. Perdón, dije diabética, es urémica. Esta polineuropatía urémica es importante tener en cuenta que cuando el paciente llega a diálisis y recibe una dosis adecuada de diálisis, estos síntomas se atenúan hasta prácticamente desaparecer. De hecho, una indicación para inicio temprano de hemodiálisis en un paciente con enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica con polineuropatía dolorosa es inicio temprano de diálisis. Ok, eso está establecido porque la neuropatía, la polineuropatía, cuando es dolorosa, es progresiva, es incapacitante, invalidante y disminuye mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Ok, entonces, otro punto importante es que no necesariamente la polineuropatía urémica aparece en el paciente terminal. Desde que tiene un GFR por debajo de 30 mililitros minuto, vamos a tener síntomas neuropáticos de mayor o menor grado. Ok, producto de la polineuropatía urémica, por eso yo le dije que el término urémico está mal dicho. Ok, 50% de los pacientes con GFR por debajo de 30 tienen síntomas neuropáticos de alguno u otro tipo. Y cerca de un 95% de todos los pacientes en enfermedad renal terminal van a tener síntomas neuropáticos. Muchos de ellos van a ser dolorosos. Y lo peor de todo lo que les voy a decir es que los síntomas neuropáticos en el paciente urémico se magnifican cuando estamos asociados con una neuropatía diabética. Es decir, cuando la causa de la enfermedad renal es diabetes mellitus, se va a superponer. Los síntomas neuropáticos de la nefropatía diabética se van a empeorar por la asociación de la polineuropatía urémica con todos los factores desencadenantes de la enfermedad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, como les dije ahorita, el tratamiento óptimo de la polineuropatía urémica es entrar al paciente en diálisis. Y una polineuropatía dolorosa en un paciente de enfermedad estadio 5 que no esté en diálisis es una indicación precisa para iniciar ese paciente en cualquier tipo de terapia de sustitución renal. Para esta polineuropatía urémica, los antiinflamatorios no esteroides tienen una eficacia muy pobre. ¿Puede mejorar transitoriamente síntomas neuropáticos? No, puede mejorar solamente el dolor. Todos los síntomas neuropáticos no lo va a mejorar. Entonces, al igual que la neuropatía diabética,
esta polineuropatía renal o esta polineuropatía urémica tiene un componente mixto, afectación sensitiva motora, afecta el sistema nervioso autónomo y está descrito en el paciente renal una neuropatía autonómica cardíaca. Esa neuropatía autonómica cardíaca se va a caracterizar con una variabilidad normal en la frecuencia cardíaca, se va a caracterizar por tener taquicardia en reposo o frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca baja, va a tener intolerancia al ejercicio, va a tener hipotensión ortostática frecuentemente. Eso es importante. Lo más importante de todo es que es una de las causas frecuentes de hipotensión en diálisis. Todos los días se potencia paciente en diálisis nuestro y todos los días lo que hacemos es meterle líquido a la enfermera. Y no sabemos que muchas de estas hipotensiones en diálisis son consecuencias de esta polineuropatía urémica. Hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla presente y tenemos que manejarlo, porque eso no maneja nadie. Nadie se encarga de manejar eso. Entonces, otra cosa es, como consecuencia de la nervación cardíaca, obviamente puede tener isquemia miocárdica silente, que es otra complicación a tener en cuenta en el paciente de diálisis nuestro. Entonces, hay un porcentaje importante de los pacientes con neuropatía diabética no urémica que cursa con dolor neuropático. Hay muchísimas estadísticas que varían. En un paciente diabético sin enfermedad renal, habla de 20-25% de pacientes que desarrollan dolor neuropático importante. Es muy variable. Pero en el paciente renal, en el paciente con enfermedad renal, esa frecuencia es mucho mayor. Y se describe hasta 50% de ellos que van a desarrollar dolor neuropático asociado cuando tienen enfermedad renal diabética y enfermedad renal terminal. Entonces, ese dolor neuropático nos va a hacer dolor de cabeza porque el paciente va a tener mucho más pérdida de la sensibilidad, mucho más problemas sensoriales, mucho más riesgo de tener pie diabético, mucho más riesgo de tener caídas, producto de la combinación de estas dos polineuropatías incidiendo en él. Entonces, las terapias sintomáticas para el dolor son un componente importante en estos pacientes. De hecho, el tratamiento principal son medicamentos que solamente son para el dolor neuropático. Son medicamentos que muchos de ellos ni siquiera son analgésicos. Lo vamos a ver ahora. Pero son terapias importantes para estos pacientes. Y los analgésicos comunes van a tener una respuesta leve y transitoriamente te quita el dolor por un tiempito, pero no te va a resolver los síntomas importantes de estos pacientes a nivel neuropático propiamente dicho. Entonces, ¿qué pasa con el dolor neuropático cuando el paciente tiene, además de una neuropatía diabética, una enfermedad renal crónica avanzada? El paciente renal es muy distinto a un diabético, simplemente diabético. El paciente renal, lo primero es un paciente polimedicado. Un paciente polimedicado en el cual hay que tener en cuenta todo lo que tú pones. Por las interacciones medicamentosas, por la eliminación de ese medicamento por riñón, por la eliminación o la modificación de ese medicamento si el paciente está en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de elegir un medicamento para manejar el dolor. ¿Quién maneja esa vaina? ¿Hay algún endocrinólogo, perdón, de todos ellos que maneje eso? Que cuando vaya a indicar un medicamento tenga en cuenta esas cosas, tenga en cuenta el IGF-1 de ese paciente. ¿Hay algún cardiólogo que lo tenga en cuenta? ¿Hay algún nutricionista? Nadie, ni los neurólogos tampoco. Pero ¿qué hace eso? Si no lo tomamos en cuenta, la calidad de vida de nuestros pacientes para abajo que va. O vamos a utilizar medicamentos que le van a hacer más daño que bien, como vamos a ver en un ratito. Entonces, el nefrólogo tiene que encargarse de eso. Los efectos adversos del medicamento, las interacciones de esos medicamentos por los que normalmente usa el paciente, son cosas vitales para nosotros. Entonces, este es el tratamiento aprobado por FDA, por EMA, del dolor neuropático en el paciente con neuropatía diabética. Eso es internacionalmente aprobado. Número 1, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es la fluoxetina y la venlafaxina. Esos dos medicamentos
de uso muy frecuente son antidepresivos, son medicamentos que también ayudan con la ansiedad del paciente y hay muchas condiciones que ni las voy a mencionar donde su uso es limitado. No voy a entrar en ese punto. Yo voy a entrar en el punto que nos interesa, en el punto renal. Otros son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son los medicamentos de primera línea en el manejo del dolor neuropático en pacientes diabéticos que no tienen enfermedad renal. Son los que más se usan, universalmente aceptados. Perfecto. Además de eso, son, como le dice el nombre, antidepresivos, mucho buen efecto con la ansiedad, con el insomnio de los pacientes también. Y los medicamentos gabapentoides, ¿ok? Estos gabapentinoides son también muy frecuentemente usados. Pregabalina, gabapentina, son frecuentemente usados como manejo del dolor neuropático. Eso es lo que hay. Esos son los que están autorizados y aprobados por las agencias internacionales de medicamentos. Eso, no más, para dolor neuropático en estos pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa en los pacientes renales? Comencemos por lo primero. Los inhibidores de la recantación de serotonina. Son medicamentos que están totalmente contraindicados en los pacientes con enfermedad renal terminal. Atención, doctor Campos. Totalmente contraindicados en los pacientes con enfermedad renal avanzada. No terminal, dije ahorita. Con enfermedad renal con un GFR por debajo de 30. ¿Ok? Son medicamentos que tienen una eliminación renal. Son medicamentos que no se eliminan por la diálisis, se van a acumular y que tienen un efecto colateral. Por eso dije, atención, doctor Campos, que tenemos que tener en cuenta todos, porque esto no solamente se usa para el dolor neuropático, se usa como antidepresivo. Estos medicamentos producen alteraciones electrolíticas severas y están dentro de las drogas capaces de inducir una inadecuada secreción de ADH. Yo le digo al doctor Campos, tengo pacientes muchos que hemos encontrado depresiones electrolíticas masivas con un sodio en el suelo, con cloro en el suelo, potasio, magnesio, consecuencia de estos medicamentos. No pueden utilizarse con GFR por debajo de 30, entonces no son una opción para el paciente renal. Los segundos son los antidepresivos tricíclicos. Como les dije ahorita, son el tratamiento de primera línea al paciente diabético con una neuropatía, pero con enfermedad renal ausente. ¿Ok? Estos medicamentos, al igual que los anteriores, no se eliminan en diálisis, pero ¿qué tienen estos? ¿Cuál es el chévere de esto? Estos medicamentos tienen efectos colinérgicos importantes, ¿ok? Que limitan su uso en los pacientes con insuficiencia renal avanzada. Son medicamentos que te van a inducir una sedación importante, confusión mental, hipotensión, te pueden enmascarar una hipoglicemia y están contraindicados cuando tú usas agonista alfa-2. No puede combinar un alfa-agonista como la clonidina con un medicamento de estos antidepresivos tricíclicos. ¿Cuántos pacientes nuestros usan clonidina? Un viaje. ¿Cuántos endocrinólogos, cuántos neurólogos, cuántos cardiólogos tienen en cuenta esa interacción? Entonces nosotros somos los que tenemos que tener eso en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa es el potencial inductor de arritmia que tienen estos medicamentos. Esa es otra limitante en nuestros pacientes y que pueden producir incluso ese efecto, la retención urinaria. Si el paciente es un paciente añoso, un paciente prostático, tampoco lo podemos usar. Y esos son los pacientes que tenemos todos los días. Entonces, estos antidepresivos tricíclicos, al igual que los inhibidores de la recaptación de serotonina, no lo podemos usar en el paciente con enfermedad renal diabética, con neuropatía diabética y o neuropatía polineuropatía urémica. Los gabapentinoides. Vamos a comenzar con la gabapentina. Y esta tiene una eliminación renal. ¿Ok? Y en el paciente con insuficiencia renal crónica hay un riesgo importante de neurotoxicidad.
y puede producir en un paciente con una enfermedad renal crónica no terminal agudización de la falla renal. Pero lo más importante y más peligroso de estos medicamentos es la neurotoxicidad. Ok, entonces, por su eliminación renal, hay que ajustar dosis y dosificarla de acuerdo al grado de disfunción renal de nuestro paciente. Y usarla con mucho cuidado, paciente con una enfermedad renal terminal. Coño, a ti te cabe de buenas noches. Entonces, la pregabalina es el otro gabapentiroide de uso regular en el paciente con neuropatía diabética. Tiene una eliminación parcial por el riñón, 50% de eliminación renal. Es un medicamento que va a requerir ajuste de dosis desde que el paciente tiene un GFR por debajo de 60. Desde que el paciente tiene un GFR por debajo de 60, hay que comenzar a disminuir dosis de pregabalina. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir? Si vamos a los medicamentos, ya hemos revisado todos los que se usan y los que están aprobados por el dolor neuropático. Todos tienen su problema con el riñón. Los que menos daño le hacen al riñón son estos gabapentinoides y tienen alguna ventaja. Número uno, como les dice aquí, son baratos, son medicamentos relativamente baratos. Y en una insuficiencia renal crónica, lo que hay que ajustarlo por dosis renal y evitar o tratar de evitar con la dosis adecuada la neurotoxicidad. Porque al igual que la gabapentina, esta pregabalina, aunque en menos porcentaje, puede inducir una neurotoxicidad. Eso está escrito desde hace tiempo. Es un artículo viejo que le traje del PubMed, donde se asocia tanto a la pregabalina como a la gabapentina en la producción de mioclonos. Eso es por la neurotoxicidad. En ese artículo, las dosis que usaban no eran las que usamos hoy, las que están autorizadas hoy. Por eso la incidencia de la neurotoxicidad pues, se acumulaba. Como ese efecto no se conocía, las dosis que usaban eran bastante generosas en estos pacientes con enfermedad renal avanzada y por eso la inducción de esta neurotoxicidad. Entonces, esta es la dosis que usualmente se utiliza de pregabalina y gabapentina, que les dije que son los dos que más podemos permitir en el paciente renal crónico como manejo del dolor. Esto no es para pacientes renales, esto es para una polineuropatía diabética. ¿Ok? Si estamos hablando de pregabalina, iniciar con 150 miligramos divididos en 2 o 3 dosis y luego aumentar a 300 miligramos dependiendo de la respuesta. De 3 a 7 días podemos llegar a una dosis máxima de 600. En el caso de la gabapentina, la dosis va a variar entre 1800 y 3600 miligramos por día. Esa es la dosis recomendada para dolor neuropático. Esas son las dosis que están establecidas como que pueden mejorar y tienen mejor eficacia en dolor neuropático en pacientes diabéticos, no en el paciente renal. Ahora vamos para allá. ¿Qué pasa en el paciente renal? Como les dije, comenzamos desde que el paciente tiene un GFR de 60 para abajo, tenemos necesariamente que ajustar dosis. Y cuando el paciente, en el caso de la gabapentina, cuando llegamos a tener un GFR por debajo de 15 mililitros por minuto, la dosis debe ser 300 miligramos una vez al día. No más de ahí. ¿Es lo que ustedes ven en la práctica? Absolutamente no. Entonces, ¿estamos mal manejando los pacientes o no? Estamos muy mal manejando los pacientes renales. Por eso vemos tantos problemas y tantos efectos adversos que muy probablemente están asociados con esta medicación. En el caso de la pregabalina, que yo creo que se usa más que la otra, miren lo mismo. Desde que el paciente tiene un GFR por debajo de 60 mililitros minuto, ajustar dosis. Y cuando el paciente tiene menos de 15 de GFR, una dosis única diaria de 75 miligramos. Eso es lo que debemos utilizar de acuerdo al filtrado molecular de los pacientes para no causar problemas neuropáticos, para no causar interacciones con los alfa-2, con la clonidina que estamos dando a los pacientes, para no enmascarar hipoglicemia en los pacientes diabéticos.
O sea, eso es lo que tenemos que usar, pero no es lo que usamos, porque no nos empoderamos nosotros, porque nosotros no estamos manejando a estos pacientes. Entonces, esto es interesante. No hay ninguna evidencia de la efectividad terapéutica de la dosis recomendada por gabapentina, por los gabapentinoides, perdón, como monoterapia dolorosa en el paciente con neuropatía diabética de enfermedad renal terminal. Bien, las dosis recomendadas que están probadas son las que les dije primero, pero las dosis que tenemos que ajustar en pacientes renal, no hay ninguna evidencia que me diga que eso es efectivo, y mucho menos como monoterapia. Entonces, no podemos utilizar como monoterapia dolorosa en el paciente con enfermedad renal diabética asociada con enfermedad renal terminal. Entonces, es inminente y necesario valorar opciones terapéuticas en el paciente con enfermedad renal avanzada para manejar el dolor mucho más allá de los llamados medicamentos para el dolor neuropático. ¿Qué opciones tenemos entonces? Tenemos que valorar otras opciones terapéuticas. ¿Qué tenemos a mano? Opciones que van desde el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante importante que puede ayudar. Se ha visto la carbamazepina con sus problemas de interacciones medicamentosas y efectos colaterales. Se ha probado también la capsaicina en crema y en parches, pero es muy mal tolerada en la piel. Se ha probado también los parches de silocaína con eficacia limitada y una duración corta. Lo mismo que la estimulación nerviosa transcutánea y la acupuntura. Todas esas son opciones de las cuales hay mejoría por poco tiempo, pero no hay una mejoría a largo plazo y tampoco costo eficaz. De esas opciones, definitivamente la que menos dañina es, la que más podemos utilizar, que está más al alcance de nosotros, es el ácido alfa-lipoico. Ese ácido alfa-lipoico, como les dije, es un antioxidante potente que ha probado tener eficacia. Sobre todo, se ha estudiado más en las neuropatías periféricas dolorosas resistentes a los analgésicos, si se puede decir, tradicionales, los medicamentos tradicionales, o en aquellos casos donde hay alguna contraindicación al uso de esos medicamentos. O sea, el ácido alfa-lipoico se ha valorado como una segunda opción alternativa, que en estos pacientes no es tan una opción alternativa. Yo creo que se convierte en una opción muy interesante. Entonces, ¿qué importancia tiene ese ácido alfa-lipoico? Que ha demostrado en muchísimos estudios de hace muchísimo tiempo que es seguro. No tiene interacciones con ningún otro medicamento. Por lo tanto, te da eficacia y seguridad, pero nunca puede usarse como monoterapia. Eso es lo que se ha demostrado a través de los estudios. Este estudio, miren qué fecha, eso es del 2005. Es la primera publicación que se habla de la relación del estrés oxidativo como un componente importante en el empeoramiento de la nefropatía diabética experimental. Este es otro interesante también, que fue el primero del grupo de Ziegler, que comenzó a estudiar el ácido alfa-lipoico con seriedad. Este fue un estudio pequeño, un metaanálisis pequeño, donde ellos demostraron que había evidencia significativa de una mejoría del dolor neuropático con una dosis al día de 600 miligramos, pero fue un estudio corto. Por lo tanto, ellos siguieron el grupo de Ziegler investigando. Ya este es un estudio a más largo plazo, este es el Sydney 2, donde demuestra que el tratamiento oral, este fue durante 5 semanas, porque es algo que ha ido progresando en el tiempo, mejoró síntomas y déficit neuropático en el paciente con neuropatía diabética. Una dosis oral una vez al día, al parecer, según ellos, ofrece una buena eficacia y una relación importante riesgo-beneficio. Otro estudio más, el Nathan, del mismo grupo Ziegler, fíjate que está desde el 2005, ya vamos por el 2011, presentando estudios del ácido alfa-lipoico, donde produjo una mejoría significativa del dolor neuropático y en la prevención de la progresión de las alteraciones neuropáticas con un muy buen margen de seguridad. Esas son evidencias
que favorecen a través de los años al ácido alfa-lipoico como una opción alternativa importante en el manejo del dolor neuropático con o sin enfermedad renal asociada. Pero en el renal asociado, donde no podemos utilizar otros medicamentos o donde tenemos limitaciones y tenemos que usar muy baja dosis de gabapentinoides que no son efectivas, esto se convierte en una alternativa sumamente importante. Entonces, ya este es más reciente, de 2024, donde se establece un estudio a más largo plazo de la eficacia del ácido alfa-lipoico para manejar la neuropatía periférica del diabético. Otra cosa importante, en el paciente diabético con dolor neuropático, toditos sabemos que se ha asociado la deficiencia de vitamina D con neuropatía. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético? La droga por elección, número 1 a través del tiempo, porque la más barata y de mucha eficacia, es la metformina. Pero sabemos que la metformina tiene un issue con la vitamina D. La metformina va a disminuir la absorción gastrointestinal de vitamina D. Por lo tanto, te va a presentar o va a agravar los dolores neuropáticos del paciente diabético. Entonces, una opción importante es mantener los niveles de vitamina B12, perdón, no dije vitamina D, de la vitamina B12 adecuados en estos pacientes. Y vale la pena, como un coadyuvante al tratamiento, nosotros valorar tener los niveles de vitamina D adecuados. Sabemos que la vitamina B12, perdón, dije D, estoy loco. La vitamina B12 es esencial para la preservación de la vaina de mielina. ¿Ok? Entonces, sabemos que la vitamina B12 es importante que nosotros la mantengamos normal, porque además del dolor de la predisposición a una neuropatía más grave que puede tener, la vitamina B12 es un cofactor importante al funcionamiento de la metionina tetasa. La metionina tetasa tiene directa relación con la homocisteína. Deficiencia de metionina tetasa, elevación de la homocisteína, elevación de homocisteína, mayor riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Entonces, además de que es buena la vitamina B12, mantenerla estable para disminuir el riesgo de un dolor neuropático, de una neuropatía más avanzada, mantener los niveles de B12 adecuados, te va a tener un efecto indirecto en el perfil cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, vale la pena también, porque todos nuestros pacientes van a tener la tendencia, sobre todo los que están usando crónicamente metformina, a tener deficiencia de B12. Otra cosa importante, mientras más dosis y más largo tiempo de uso de la metformina, más tendencia a tener una depresión importante de B12. Eso es importante también tenerlo en cuenta. No es que yo la tome, que tengo 8 años tomándola, que estoy tomando 2.000, 3.000 miligramos. Yo he visto pacientes con 3.000 miligramos de metformina. Entonces, eso es tenerlo en cuenta, es importante. Entonces, otra vitamina que no la tomamos en cuenta, es la tiamina en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la tiamina? La tiamina es importante en el metabolismo de los carbohidratos. Sabemos que ese papel es importante y en la función nerviosa también. Sabemos que la tiamina tiene importancia en el mantenimiento de la vaina de mielina. Entonces, en el paciente renal, en diálisis, sobre todo en estadios terminales, hay un déficit funcional de tiamina. Es importante tenerlo claro. Entonces, ¿por qué hay un déficit funcional de tiamina? Sencillamente porque las toxinas urémicas que se están reteniendo en este paciente van a inhibir la transcetolasa. Va a tener este paciente como consecuencia de eso una alteración en la vía de la pentosa. Y como consecuencia de esta alteración de la vía de la pentosa, va a tener un bloqueo en la actividad normal de la tiamina. ¿Ok? O sea, la tiamina, aunque tengamos niveles normales de tiamina en el paciente renal, cuando llegamos a una enfermedad renal terminal, las toxinas urémicas van a bloquear esta actividad de la transcetolasa y como consecuencia de esa actividad de la transcetolasa se va a inhibir la acción protectora de la vía
neuromuscular a través de la tiamina. Entonces, es importante porque esto se va a bloquear. Esta función sobre bloqueabilidad, toda esta función sobre el mantenimiento de la vaina mielina se va a bloquear por el déficit de transcetolasa. Entonces, vamos a tener un déficit funcional de tiamina que va a empeorar el problema neuropático de nuestros pacientes. Entonces, una cosa importante también es que cuando la enfermedad renal llega a un estadio de diálisis, por la diálisis la tiamina se barre, lo cual va a empeorar el problema, porque se va a ir también en la diálisis significativamente. Entonces, este es un artículo donde te está hablando, y es un artículo viejo también, no tan viejo, 2017, te está hablando usted del Kidney International, de la deficiencia funcional de la tiamina en enfermedad renal terminal. Y ellos le llaman una desnutrición a pesar de nutrientes abundantes. Puede tener el nivel, los depósitos, la cantidad de tiamina de sobra en el cuerpo. Pero desde que llegaste a una enfermedad renal terminal, vas a tener un déficit funcional de esto y esto va a empeorarte la neuropatía periférica en nuestros pacientes. Por esa razón es que la Sociedad Americana de Diabetes ha asumido esta parte, yo los apoyo, y está promoviendo el uso de la benfotiamina, que es un derivado liposoluble de la vitamina B1, y por ser liposoluble no se va a eliminar en diálisis y te va a ayudar con ese déficit funcional de tiamina en el paciente con enfermedad renal avanzada. Esto es la ALAT, que está promoviendo para los pacientes renales diabéticos en enfermedad renal avanzada. ¿Ok? Otra es la piridoxina. Esta piridoxina, aunque está demostrado que no tiene relación causal para inducir neuropatía periférica, sí, tanto su déficit como su exceso en la sangre empeora los síntomas neuropáticos. O sea, la deficiencia o el exceso de piridoxina no es una causa de neuropatía, pero tanto la deficiencia como el exceso se han visto relacionadas con una mayor sintomatología neuropática en el paciente con neuropatía diabética o enfermedad renal avanzada. En la enfermedad renal avanzada, ¿qué pasa? Los valores de piridoxina usualmente disminuyen cuando el paciente tiene ya es someterse a una dieta hipoproteica severa, una dieta de un paciente renal terminal. Va a disminuir el aporte de vitamina B6, va a disminuir en la sangre y además es hidrosoluble, que se va a eliminar en la diálisis. Por lo tanto, vamos a tener tendencia a tener un déficit también de esta vitamina. Y entonces, como consecuencia de ese déficit, va a incrementarse el dolor neuropático en estos pacientes y los síntomas neuropáticos. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos en cuenta ese déficit de vitamina? ¿Lo estamos utilizando? Realmente no. Seguimos adelante. Esta es la influencia de la piridoxina en la neuropatía periférica diabética. Entonces se dice lo que yo le acabo de decir. La conclusión de este estudio es que aunque no ha demostrado una relación causal de la neuropatía, pues en el enfermo renal crónico los niveles disminuyen por la dieta, disminuyen por la falta de diálisis, magnifican el efecto del dolor y de los síntomas neuropáticos. Y otro punto que ellos plantean en este artículo es que el uso de eritropoyetina en el paciente renal crónico con enfermedad renal avanzada puede afectar significativamente los niveles de B6 eritrocitaria. Por lo tanto, tú vas a tener como consecuencia de esto una resistencia a la eritropoyetina. Va a disminuir la efectividad terapéutica de la eritropoyetina en nuestros pacientes. O sea, no es solamente la parte neuropática. Tenemos que ver al paciente, como dijimos ahorita, cuando mostramos. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta en nuestros pacientes. Esta es una opción que la dejé aquí. Hay miles de artículos, un paquetón de artículos que muestran eficacia de una intervención temprana con cirugía
de bypass gástrico en estos pacientes. Hay casi todas las modalidades de cirugía bariátrica se han estudiado su eficacia en pacientes con diabetes, pero en estos pacientes que tempranamente desarrollan síntomas neuropáticos, este estudio en los pacientes con síntomas neuropáticos, se ha demostrado en muchos de ellos que la disminución del índice de masa, la disminución y el control de los valores de hemoglobina glucosilada, también pueden tener incidencia en una mejoría en la escala de síntomas neurológicos de estos pacientes. Y se ha llegado a plantear como una opción alternativa, pero no es un paciente que tiene 25 años de diabetes. Es un paciente, sobre todo síndrome metabólico, que comienza con síntomas neuropáticos tempranos. Se ha valorado, se ha evaluado y se ha propuesto la opción de una cirugía bariátrica con efecto de reducción de la parte neuropática. Eso es interesante y lo que hay que seguir observando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el paciente con enfermedad renal crónica, enfermedad que tiene una neuropatía diabética dolorosa? ¿Qué es lo que tenemos? Número uno, dificultad para alcanzar el control metabólico. Cuando hablamos del control metabólico aquel de la pirámide, en el paciente renal crónico avanzado es muy difícil. Muy difícil tú tener ese paciente absolutamente controlado de la presión, absolutamente controlado de los lípidos, absolutamente controlado de la diabetes, con todos los medicamentos, el arsenal terapéutico que debe usarse y con los estilos de vida controlados. Eso en nuestros pacientes. No estamos hablando del diabético de hace 2 semanas. Estamos hablando de uno que tiene riñones jodidos. En nuestros pacientes eso es difícil, prácticamente imposible. Número 2, en esos pacientes, además de eso, tenemos muchas limitaciones con el uso de los medicamentos tradicionales para dolor neuropático. Ya lo vimos ahorita. Desde que no podemos utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina, no podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos y con los gabapentinoides tenemos muchas limitaciones. Eso es una realidad. Otra cosa es que tenemos en estos pacientes múltiples deficiencias vitamínicas que empeoran el dolor neuropático. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y además de eso tenemos comorbilidades relacionadas a la enfermedad renal crónica que empeoran el problema, como la hiperpotasemia, como la enfermedad osteomineral, como la inflamación crónica de estos pacientes, como la misma resistencia a la eritropoyetina. O sea, el paciente renal diabético con enfermedad renal avanzada tiene toda esta gama de problemas. Y el manejo de esto no es fácil. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el manejo de este paciente? Control metabólico estricto de la diabetes mellitus y todas sus comorbilidades. Inicio temprano de terapia de sustitución renal y utilizar dosis adecuadas de diálisis. No es ponerlo en diálisis para 2 veces a la semana. Es ponerlo en diálisis y garantizar una diálisis adecuada para tratar de mejorar los síntomas neuropáticos, sobre todo relacionados con la polineuropatía urémica. Ojo con eso. ¿Ok? También tenemos ajustar la dosis de gabapentinoides. Yo soy muy pregabalina y no me gusta mucho la gabapentina. Ajustar a 75 miligramos al día. Y si tú tienes el paciente en diálisis peritoneal automatizada, 75 miligramos después de la dosis de diálisis por día. ¿Ok? ¿Es una dosis eficaz? No como monoterapia, sí como coadyuvante. También tenemos necesariamente que usar la terapia induciente. Eso es lo que tenemos hoy. A lo mejor mañana viene un medicamento mucho mejor y más potente que el alfa-lipoico, pero hoy eso es lo que tenemos a mano. Y necesariamente tenemos que suplementar la B1, la B12 y la B6 si es que queremos mejorar al paciente. Entonces, no basta con un buen control metabólico de la diabetes. No basta con un buen control de la presión. No basta con controlar los lípidos. No basta con mejorar los hábitos de vida. Poner al paciente a hacer ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso. No basta con iniciar diálisis temprano. Si a todo eso nosotros no añadimos, manejar las deficiencias vitamínicas absolutos funcionales de la enfermedad, manejar el dolor neuropático teniendo en cuenta las limitaciones del tratamiento y ampliando el espectro terapéutico coadyuvante como los antioxidantes u otra alternativa para el dolor que tengamos a mano, no vamos a tener éxito. Esas son herramientas obligatorias para el manejo óptimo
y estamos hablando de enfermedad renal diabética avanzada con neuropatía complicante. Ok, neuropatía dolorosa complicante. Azul. Entonces, la única forma de gestionar el tratamiento óptimo de la neuropatía diabética es gestionar un manejo multidisciplinario. El endocrinólogo debe hacer su parte, el nutricionista tiene que hacer su parte, el cardiólogo, el neurólogo, todos debemos trabajar en conjunto. Y si el paciente tiene una enfermedad renal importante, necesariamente ustedes tienen que empoderarse. Y en pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos que tomar el control y el abordaje adecuado de esos pacientes. Porque nadie lo va a hacer, porque nadie lo tiene en cuenta. Y porque es una complicación que tienen tantos días como tiene la diabetes. Tantos días como tiene la diabetes. Viene esa enfermedad, viene esa complicación y nunca se ha hecho nada por este grupo de pacientes que tiene una enfermedad renal diabética avanzada, que simplemente es el plato caliente. La papa caliente que se retira a todo el mundo, y la para el nefrólogo, y la para el otro, nadie se hace responsable de nada. Y si nosotros no nos empoderamos, ese es un nicho de pacientes que somos nosotros, que le podemos mejorar su calidad de vida. Somos nosotros que podemos evitar muchísimas amputaciones, muchísimos pies diabéticos, pero tenemos que enfrentarlo. Si nosotros no lo enfrentamos, si ustedes ahora no se llevan a su casa esta lección y lo toman para sus prácticas clínicas, vamos a seguir lo mismo. Ese era mi mensaje con ustedes.